Hoy en día se dobla muchísimo anime por parte de diversas plataformas, si bien algunos terminan teniendo mejores resultados que otros, lo cierto es que todos mantienen cierto estándar de calidad. Y puede resultar abrumador intentar buscar qué series ver con doblaje a lo largo del año. En este video repasaremos al menos los que para mí han sido los mejores doblajes en lo que va del año, tomando en cuenta puntos particulares por lo que el doblaje en cuestión destaca. Este video no está hecho con una jerarquía en específico, es decir, el orden no tiene que ver directamente con qué tan buenos o no me parezcan, simplemente fueron acomodados así porque pues me dio la gana. Encabezando las transmisiones simultáneas de Netflix, el doblaje de Komi no puede comunicarse terminó convirtiéndose en uno de mis preferidos por dos motivos en particular. Lo primero es que rompe enteramente el molde de las demás versiones del doblaje, me explico. Si cambias el idioma de Netflix a castellano o español de España o a la versión en inglés, e incluso la versión en portugués, te podrás dar cuenta de que esas versiones siguen a la versión japonesa todo el tiempo. Es decir, no se arregla tanto el tema de la sincronización de labios, no tienen agregados como rellenar espacios vacíos cuando a los personajes se les mueve la boca y no dicen nada y demás. En cambio, la versión en español toma esas partes que bien podrán ser consideradas defectos de la versión original y hace lo propio, rellenando espacios vacíos como cuando la de pelo verde le dice a Komi que es una golfa arrastrada, ya que mientras en la versión original se calla pero se le sigue moviendo la boca, en la versión en latino sigue hablando hasta el cambio de toma. Perdóname, por favor, Dios, Komi, fue mi culpa, malinterpreté todo. Ay, yo y mi mente cochambrosa. Querías mi número, ¿verdad? Claro que te lo doy, así podrás llamar a tu perrita cuando quieras. Ay, soy una golfa arrastrada. Esto termina por demostrar la atención al detalle que se le puso a esta versión. Otro punto que me gustó bastante fue el tema de las libertades creativas, aunque lo cierto es que por momentos puede llegar a sentirse algo forzado, y llega a ser apabullante la cantidad de referencias si es que no estás del todo enterado con muchas cosas de la cultura mexicana o en general de la cultura latina. Porque tiene cosas bastante rebuscadas que dudo que muchas generaciones actuales lleguen a entender. Pero también tiene otras que son mucho más entendibles para el público específico que ve anime, como por ejemplo esta de Najimi cuando dice que se volvió furro tras ver Beastars. Y medio mitómana, pero tiene un gran talento. Oye, Najimi, ¿ya viste la serie de Beastars? Sí, creo que ya me volví furro también. A ver, si bien antes había mencionado que la versión en español termina por corregir y agregar cosas más allá de referencias como expresiones y demás, lo cierto es que tampoco lo hace todo el tiempo, y otros doblajes sí lo rellenan, pero eso no quita que sea propositivo, y supongo que hasta medio desafiante para los actores por algunos momentos, como aquí cuando Yamai le habla al oído a Tadano. ¿Quién te crees para decir el nombre de pila de nuestra diosa empoderada y etérea? Es diosa Komi para ti, maldito fracasado. No te creas la gran cosa solo porque estás sentado junto a ella, maldito perro malnacido. Si le tocas un cabello te arrancaré los dientes para que te los tragues, ¿entendiste, hijo de perro? Ya que en las demás versiones simplemente en algún momento se limita a llamarlo escoria y repetir eso hasta que termina la toma. Quizás otro punto raro es que muchas expresiones de Komi no se doblaron, y aunque sí se hayan doblado, por alguna razón se les quedó la connotación en japonés. Por ejemplo, si en la versión original Komi dice na, pues así se quedó en la versión en español. Los únicos que sí tradujeron todas las expresiones y pude ver fueron la versión en inglés y la versión en castellano. Lejos de eso, el doblaje funciona como un primer acercamiento a la serie y es muy disfrutable. Diría que mi escena favorita de todo el doblaje es esta de Najimi. Hito, tienes que vengar mi muerte. Yo no tengo dinero, güey. Está bien. Diría que una de las razones por las cuales me gustó este doblaje es porque hace de la voz de Nagatoro algo mucho menos molesto que en la versión japonesa, además de hacer notar el compromiso de los actores por la serie, al punto de que decidieron grabar enteramente de forma presencial a sus personajes, entendiendo la importancia de la serie para su fandom, y cómo es que no querían decepcionar. De hecho, se terminó convirtiendo en todo un meme de la comunidad el hecho de que el actor que interpreta a Naoto, Alex Villamar, tiene hasta cierto parecido con el protagonista de la serie, teniendo un corte de cabello parecido y usando también el mismo tipo de lentes. Quizás el punto que más podría llegar a chocarle a algunos es que el término senpai se haya quedado igual que en la versión japonesa, y pues no haya sido adaptado como superior o algo así. Pero el doblaje termina por hacer algo con eso, y es que en la versión en español, no sé cómo sea en las demás versiones, las veces que Nagatoro le dice senpai a Naoto es mucho menor, haciéndolo parecer casi, o mejor dicho, lo hace parecer un apodo más que otra cosa. Además de que en la versión original el senpai se ve deformado a decirle como pai, sen o demás, pero en la versión en español siempre se le dice senpai. Hay un punto que no me agradó tanto, y es el hecho de que cosas como lo de Konekune del capítulo 2 se hayan quedado así como en la versión original, y es que hasta la fecha no sé qué significa, de hecho no sé si tiene algún significado. De igual forma el hecho de que se haya dejado lo de Neko Toro tampoco me agradó tanto, creo que bien se pudo haber adaptado como Gatoro en el capítulo 5. Aunque una de las cosas que más me terminó por agradar fue la risa de Nagatoro, ya que en otras versiones del doblaje nunca terminó de convencerme y se llega a escuchar bastante forzada.
El doblaje de las primeras temporadas de Sao me había gustado bastante, y es que después de que Funimation publicara por fin el doblaje de la segunda temporada, era obvio que terminaría doblando tanto la tercera como la cuarta. Y en lugar de ponerlas en dos puestos diferentes, estas están juntas debido a que son muy similares entre sí, en el buen sentido. Empezando porque puedes escuchar las voces de los dos personajes principales madurar y cambiar, llegando a ser más notorio quizás en Asuna, ya que la voz de Kirito entre la tercera y cuarta temporada pues medio llega a sonar igual porque el personaje no evoluciona tanto. Algo que suele ser bastante común ya en todos los doblajes es que muchos términos se queden en inglés, pero en estas temporadas de Sao, si bien los términos como Floodlight y Final Load Test te quedan en inglés, el doblaje intenta, o mejor dicho, explica el significado de estos conceptos para no tener que traducirlos. Por ejemplo, cuando vemos que el Final Load Test empieza, se agrega un diálogo que explica qué es lo que significa ese concepto en español, o bueno, más bien se traduce. ¿Darnos de una vez? ¿Qué sucede, Critter? ¿Acaso hay un problema que no nos has dicho? Ninguno, pero hay algo que me inquieta. Hay un término muy raro que se repite varias veces en el código, aunque no estoy seguro de lo que significa. Ya veo. ¿Y cuál es ese término? Final Load Test, la fase final de un experimento. Y es que lo mejor que tiene este doblaje, a diferencia de varios, es que no bebe tanto de la versión en inglés, ya que al menos en mi opinión el doblaje en inglés de Sao es uno de los peores que he escuchado. A su vez el doblaje tampoco tiene reparo en incluir algunas frases que denotan la libertad creativa, como esta de Kirito cuando ve a Alice con su bata para dormir. ¿Qué te pasa, Alice? ¿Qué haces aquí a mitad de la noche? ¿Y enseñando muslo con tanta confianza? No me mires de ese modo pervertido. O la referencia a Caballeros del Zodíaco de Basago apenas entrará a Underworld. ¿Qué onda, bro? Veo que ya despertaste. ¿Eres tú, Basago? Así es, soy yo. ¿Por qué? ¿Creíste que era el caballero de Géminis de malo? Quizás uno de los doblajes más populares del año, al igual que la serie en general, y es que uno de los puntos más difíciles que tenía el doblaje era el de la voz de Anya, principalmente porque pues en la versión japonesa se suele aprovechar de que se escuchan tonos muy agudos de una manera normal. La actriz que le da voz en la versión en español es Elizabeth Infante, quien termina por hacer un excelente trabajo apoyando algunas frases propias del guión de esta versión, las cuales terminan por afianzar la personalidad de Anya, y también distinguirla de la versión japonesa. Cosas como que Anya conteste con un chi, o que diga que quiere mimir. Papi, quiero mimir. Estoy cansada. ¿Qué? Es inútil. No la entiendo. Su comportamiento es ilógico. Pero no solo eso, la apropiación llega a tal punto en el que Anya dice santos maníes en el capítulo 2. Debo actuar con naturalidad. ¡Una asesina! ¡Una espía! ¡Santos maní! ¡Qué La pequeña... ¡Ay! ¡Anya! Si bien pienso que muchas personas preferirían la voz japonesa porque pues puedes acostumbrarte a ese tipo de tonos, la versión en español hace un excelente trabajo al adaptarla al idioma. Este doblaje se hizo en transmisión simultánea y desde el primer capítulo su estilo se encontraba definido, aunque tuvo algunos problemas técnicos en el camino, cosas como que se dejaran algunos diálogos mudos como en el capítulo 2, o también que para el capítulo 10, si mal no recuerdo, terminaron por subir la versión que tiene el estudio para grabar, donde se podía ver la marca de tiempo con la que seguían los actores y demás. En cuanto a cuestiones del doblaje en sí, algo que no me termino de agradar es que la voz de Yor suene rasposa cuando esta se pone en su faceta de insegura, creo que la hace sonar algo mayor de lo que en realidad es. Pero pues lejos de eso, el doblaje vale completamente la pena y es sin duda de lo mejor que he escuchado en el año. Quizás uno de los doblajes más ignorados del año, porque llevé una tanda de jueves de doblaje los cuales no tenían tantos títulos interesantes. Y es que esta historia era de las que más me interesaba ver doblada, en primera por ciertos momentos dentro de la trama que terminan por ser algo intensos, pero también porque la versión en inglés, este doblaje se hizo en transmisión simultánea, ya habían doblado parte de las canciones, pero para la versión Blu-ray se habían doblado todas las que cantan los personajes dentro de la historia, las canciones de personaje, pero para mi mala suerte en la versión en español las canciones no se doblaron. Pero lejos de eso el doblaje me agradó por las voces de los personajes principales, aunque creo que hay momentos que pudieron haber quedado más intensos como cuando vemos a una de las chicas vomitar en el baño. Pero lo que más me llamó la atención es cómo llega a cambiar completamente o drásticamente la interpretación de las chicas cuando están tomando el papel de alguien dentro de la serie, como cuando vemos a Watanabe personificar su primer papel en el ensayo sobre Romeo y Julieta. Lo mejor de ese doblaje sin duda es cómo se aborda a Erika Amano, me explico, en Japón o al menos en los animes se tiende a alargar la última letra o frase de alguna oración, pero el doblaje toma esa parte y hace que Erika termine hablando con ese tono particular de alguien engreído, como sonaría alguien con esas actitudes de este lado del mundo.
De hecho, no solo eso, muchas veces a los personajes en la versión original se les mueve la boca pero no dicen nada, o hacen una expresión que se tiene que rellenar, porque pues el doblaje no deja espacios vacíos, pero la versión en español toma eso y en lugar de agregar suspiros y demás, como en la versión original, agregan expresiones Erika como un así y demás. Tenerte cerca me ayudaba a relajarme y a sonreír cuando me sentía mal. ¿Ah, sí? Para mí todo esto fue un fastidio. ¿Y qué más esperabas? Te la pasabas espiándome en el baño y además tuve que cuidarte enfermo. Expresiones que hacen denotar esa actitud engreída que tiene. De hecho, por ello es que se suele referir a usted o con respeto al protagonista en esta escena cuando le dice óyeme. Intentar cuidar de mí misma al menos por un tiempo en este lugar. No sabía que alguien como tú pudiera madurar. Óyeme, ¿pero quién te crees? Diría que el mayor defecto que tiene esta serie es su capítulo 1. Está lleno, o bueno, no lleno, pero sí tiene varios errores técnicos notables, empezando porque en la primera escena el diálogo del protagonista se escucha acelerado. Después de eso, cuando Erika entra en acción, su voz se escucha con una calidad diferente, pareciera como si de fondo el audio no estuviera completamente limpio. Y hay un personaje en particular que no me termina de encantar, el cual es el de Hiro Segawa. Muchas veces creo que su actuación imita de lleno a la versión japonesa y llega a sonar rara en algunos momentos, pero sin duda vale completamente la pena ver este doblaje por la interpretación de Erika y el tratamiento que se le dio al personaje. Estos serían para mí los mejores doblajes en lo que va del año. Yo sé que hicieron falta varios, pero pues en unos días se sube la segunda parte. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.